Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 6, donde dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Comienza diciendo este versículo: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pablo conoce el carácter rebelde de los corintios y sabe muy bien que las mujeres están también incurso en él, así que establece un desafío. Si la mujer se niega a cumplir con la forma de atuendo al que se está refiriendo, entonces que haga lo segundo, esto es, que se trasquile totalmente el pelo. Por otro lado, el verbo usado expresa un sentido más que de trasquilar o cortar el pelo, es decir, de afeitarse la cabeza. De ahí el sustantivo que literalmente denota eso. Pablo, en expresión muy firme, dice que si no está dispuesta a cubrirse, entonces que se afeite la cabeza. Note que esto sin duda suponía una grave afrenta para la mujer. Pero hay que hacer notar que en algunas ocasiones la mujer se afeitaba la cabeza, pero lo hacía como expresión de luto por la muerte de su esposo. Sigue diciendo este versículo: y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si a la mujer le era esto vergonzoso, es decir, afeitarse la cabeza, entonces está diciendo aquí el apóstol que se cubra. Note que lejos de resolver el problema interpretativo, lo agudiza, puesto que es una aparente contradicción, ya que si la gloria de la mujer es el cabello, trasquilarse es todo lo contrario, ya que es retirar la posición honrosa. El apóstol le hace notar que si no quiere aparecer en el mundo como una mujer de mala nota, tampoco lo sea en la iglesia, en este caso cubriéndose. Es nuevamente también difícil llegar a conciliar esto, puesto que si se trata de un velo en la iglesia y no tenerlo representa una mala nota social, comparándolo con una esclava o una prostituta de la calle, y note que excede el grado comparativo. Sin embargo, si se trata de no usar el cabello recogido como era natural en las mujeres de la Corinto romana, entonces toma aquí sentido, ya que el pelo suelto para orar o profetizar identificaría a la mujer como una sacerdotisa de un dios pagano y la pondría en la situación de una prostituta sagrada, de modo que, si se atrevía a parecerse a esa condición dentro de la iglesia, que se atreviera a afeitarse para parecerlo también en la sociedad. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Comienza diciendo este versículo: porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. En el entorno de las disposiciones sobre el modo de presentarse en la iglesia para orar y profetizar, el hombre y la mujer hace referencia a la condición de ambos en relación con la gloria. Y hace notar que el hombre no debe cubrirse porque es imagen y gloria de Dios. La humanidad, tanto el hombre como la mujer, fueron hechos a imagen de Dios. El hombre, en sentido genérico de humanidad, lleva la imagen del Creador, que tiene que ver con la condición moral de cada persona
y la semejanza que le permite ejercer dominio y señorío necesario para subyugar la tierra y enseñorearse de ella. Y la mujer tomada del varón lleva las características propias de ser del que fue tomada, siendo ella también imagen y semejanza de Dios. Como nos enseña la Biblia, Dios hizo primero al varón, Génesis capítulo 2 y versículo 7, y luego a la mujer, Génesis capítulo 2 y versículo 22. Note que el varón es gloria de Dios porque en él se manifiesta la majestad divina y Dios le ha constituido como cabeza de la humanidad. El hombre es la corona de la creación. Después de él no fue creado nada. Génesis capítulo 1 y versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La mujer no fue creada en el sentido estricto de la palabra, traer a la existencia lo que antes no existía, sin dependencia alguna de otra cosa, ya que fue tomada del varón, es decir, de lo que ya fue creado. Y es natural que así fuese, puesto que la cabeza de la humanidad había sido creada y la mujer era el segundo elemento de ella, por la que debía ser tomada de lo que era la naturaleza y la condición humana. Por esta razón el varón no debe cubrir la cabeza como señal visible de lo que es gloria de Dios, al dirigirse a él en la oración o transmitir su voz a la congregación mediante la profecía. Note que la imagen de Dios está expresada también en el ejercicio de señorío que le fue encomendado. En su relación de autoridad hacia la creación expresa el dominio de Dios sobre ella. Sigue diciendo este versículo: pero la mujer es gloria del varón. La mujer debía demostrarse cubierta cuando ora o profetiza, porque es gloria del varón. La referencia está tomada de la creación, en la que Dios toma del varón un hueso y hace la mujer, y presentándola a Adán y haciendo con ello completo bueno el estado del hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2 versículos 18, 21 y 22. Así pues, es gloria del varón porque además de ser tomada de su propia naturaleza, fue hecha a causa de él. Sin embargo, no fue traída a la existencia por el hecho en sí de que el varón estaba solo, sino porque Dios había determinado que el hombre, esto es, la humanidad, fuese varón y hembra, como señala Génesis capítulo 1 y versículo 27. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Comienza diciendo este versículo: porque el varón no procede de la mujer. Recalcando la enseñanza, afirma que el varón no es en sentido de procedencia, es decir, el varón no procede de la mujer, sino directamente de Dios, que lo creó y le dio vida. Note lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 7. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La primera persona de la humanidad procede de Dios mismo por un acto de creación.
Sigue diciendo este versículo, sino la mujer del varón. Note que por el contrario la mujer procede del varón, literalmente construida, tomando Dios de la propia carne del hombre. Génesis capítulo 2 y los versículos 21 y 22 dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La mujer procede del hombre, mientras que el hombre procede de Cristo, el Creador de todo, ya que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 y versículo 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer como hizo con los animales, creando macho y hembra, pero no lo hizo. Por esta causa, aunque son iguales delante de Dios, cada uno de ellos tiene asignado distintos papeles que deben ser entendidos y aceptados y comprendidos por ambos. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Comienza diciendo este versículo: Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Confirmando el apóstol el argumento anterior, añade el hecho de que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino al revés. Note que el varón es gloria de Dios, por cuanto fue creado a causa del propósito y programa creacional que Él había establecido. Génesis capítulo 1 y los versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, cumpliendo la determinación soberana para la creación, trajo a la existencia mediante un acto de creación al primer elemento de la humanidad, que fue el varón. No pudo ser a causa o en razón de otro ser humano, puesto que la mujer no había sido todavía creada. Continúa diciendo este versículo: sino la mujer por causa del varón. Tengas en cuenta que la conjunción adversativa, cuando dice si no, establece aquí un contraste con la afirmación anterior, de manera que la mujer fue creada por causa del varón. La situación imperfecta del hombre lo requería porque no era bueno que estuviese solo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2 y versículo 20. No tanto por el hecho en sí de la soledad, sino porque la humanidad había sido determinada para dos seres, el hombre y la mujer. El programa divino de fructificar y llenar la tierra no era posible con un elemento solo, fuese el varón o la mujer. El contraste del imperfecto con el perfecto de la creación conforme al testimonio de Dios, como señala Génesis capítulo 1 y versículo 31, está poniendo de manifiesto la solución divina que consistía en completar la creación con los dos sexos. Génesis capítulo 2 y versículo 18. Note que la mujer es la ayuda idónea del varón,
que no significa una servidora bajo su autoridad, téngase en cuenta esto, sino una igual con la que podía relacionarse de este modo, de igual a igual, ya que siendo idónea era la ayuda semejante a él, o si se prefiere, según le convenía. Por esta razón, a causa de la igualdad entre ellos, se requiere al marido que ame y honre a su esposa, como así nos dice en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 28, Colosenses capítulo 3, versículo 19, y la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 7. En ningún lugar de la Biblia se dice que el hombre sea como cabeza de hogar, el jefe que dispone y debe de ser obedecido como si se tratase de un señor. Téngase en cuenta que fue la degradación moral causada por el pecado que lleva a la situación de enseñorearse de la mujer, como si se tratase de un objeto, propiedad del hombre, como señala Génesis capítulo 3, versículo 16. El simbolismo de Génesis es bien elocuente, ya que la mujer fue tomada del costado del varón para que sea tratada como igual, también de cerca del corazón para que sea objeto continuado del amor del hombre, que debajo de su brazo para que sea defendida y amparada. Pablo asienta su demanda de que la mujer cubra su cabeza cuando ora o profetiza, porque siendo gloria del varón, esta gloria debe de ser cubierta cuando se está en el culto de la adoración y la alabanza a Dios. Este porte de la mujer en el ejercicio ministerial público de orar y profetizar expresa la aceptación de su subordinación, que no de servicio de ella en relación con el hombre que Dios había establecido. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Comienza diciendo este versículo, por lo cual. Por si fueran pocas las dificultades interpretativas del párrafo, se añade aquí dos nuevas. La primera en la oración de la primera de la cláusula, en la que el apóstol establece que, por causa de esto, que debe de referirse a todo lo que antecede, lo que puede interpretarse como manifestación de acatamiento a las instrucciones dadas. Por otro lado, el pronombre demostrativo esto es singular, ya que permite usarlo como referente a lo que está inmediatamente antes, que es la procedencia y razón de creación de la mujer, como señalan los versículos 8 y 9. Sin embargo, se observa que el apóstol está tratando de un problema que nosotros desconocemos y que se producía cuando la mujer oraba y profetizaba en el culto público, con una indumentaria impropia. Sin duda, esto no es el problema principal aquí del texto, aunque no deja de extrañar dificultades interpretativas. Sigue diciendo este versículo: la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por esa razón, las mujeres debían tener autoridad sobre su cabeza. Y también aparecen aquí varias dificultades en esta frase, ya que primeramente está el uso del verbo que expresa la idea de deber algo, tener contraída alguna obligación. En ese sentido refuerza la idea del atavío femenino para la oración y la profecía, como algo que debían de considerar obligatorio. Sin embargo, tenemos que reconocer también la falta de concreción en determinar lo que era, pudiendo ser tanto el velo como también el pelo. El mandamiento aleja aquí la idea de sustentar el uso del velo, puesto que la palabra señal no está en ninguno de los manuscritos griegos,
sean considerados más o menos seguros, sino que aparece en versiones latinas como por ejemplo la Vulgata. El término señal tuvo que ser añadido por algún copista, puesto que no aparece en el texto griego y debido a esa interpolación lo están usando los defensores del velo para manifestar un apoyo más a la exigencia del uso del velo por las mujeres en las reuniones de iglesia. También es necesario entender que no es lo mismo que la mujer tenga autoridad sobre su cabeza que tenga señal de autoridad sobre ella. Podrían seguir añadiéndose a otras versiones, pero se aprecia que la influencia de la Vulgata está presente en muchas de ellas, y las que siguen más directamente al texto griego obvían el uso de la palabra señal, que no aparece en los manuscritos griegos, ya que algunas de las versiones que usan el término lo escriben en letra cursiva para indicar al lector que es una palabra añadida al texto. Tomando lo más literalmente posible la traducción del griego, el apóstol enseña que la mujer tenga autoridad sobre la cabeza. No puede referirse, por tanto, al marido, puesto que contradeciría toda la enseñanza del apóstol. Pero queda claro si se entiende que Pablo está llamando a las mujeres a la cordura y forma de pensar. Es decir, pide a las mujeres que controlen su mente para no desviarse de la forma correcta de entender el modo de presentarse en público para orar y profetizar. Y esto concuerda con el modo de comportamiento de que por lo menos algunos creyentes en Corinto que, en el uso de la libertad cristiana, entendiéndola y practicándola incorrectamente, producían problemas en la iglesia. La conclusión es que el apóstol no está pidiendo que se ponga algo sobre la cabeza, que en el contexto general podría ser, por ejemplo, el velo o incluso que oren con el pelo recogido, si se trata de esto, pero lo que no hay duda es que requiere a las mujeres que controlen su forma de pensar ajustándola a la que corresponde en la iglesia con honestidad. Sigue diciendo este versículo, por causa de los ángeles. Y todavía más complejo es entender que esta forma de comportamiento obedece o es a causa de los ángeles. Note que el término significa literalmente mensajero, y de ahí que los intérpretes se posicionan en dos maneras, ya que algunos aplican la palabra entendiéndola como una referencia a los siervos de Dios en el ministerio itinerante. Para quienes lo entienden así, los ángeles obreros literalmente podrían escandalizarse viendo a las hermanas participar en el culto sin velo y además orando y profetizando. Esta interpretación considerada a estos hermanos maestros itinerantes, espiritualmente maduros y también capacitados para el ministerio como si fuesen niños en Cristo, inmaduros, que se podían escandalizar por cualquier cosa, tal como los débiles de Corinto, como señala el capítulo 8 y versículo 7. Tal interpretación no es consecuente, toda vez que Pablo estaría poniendo un argumento no doctrinal en medio de toda una argumentación teológica como la que antes usó. Por otro lado, una segunda manera de interpretar el término ángeles es dándole el sentido literal de la palabra, esto es, una referencia a los espíritus que ministran y sirven a Dios, ya que los ángeles rodean a Dios para servirle, por tanto están donde Él está, como ocurre en el culto donde Él está presente. Además, todas las veces que ocurre la palabra en la epístola, hace referencia a los seres espíritus que se reconoce como ángeles. Por ejemplo,
capítulo 4, versículo 9, capítulo 6, versículo 13 y capítulo 11, versículo 10. Note que los ángeles observan la vida de los creyentes, capítulo 4, versículo 9, y también están presentes en el ministerio cristiano, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. La Iglesia es el elemento de enseñanza que Dios usa para los ángeles, Efesios capítulo 3, versículo 10. Especialmente en cuanto a la multiforme sabiduría de Dios. Estos ángeles tienen su residencia en lugares celestiales, literalmente los celestiales, en sentido del cielo, lugares que trascienden a la tierra donde está el lugar del gobierno del Dios de este mundo, como así señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, ya que el príncipe de la potestad del aire, como señala también Efesios capítulo 2 y versículo 2. El misterio escondido en el Creador desde la eternidad era desconocido no solo para los hombres, sino también para los ángeles, que descubren cómo Dios actúa para la salvación de los hombres en su gracia. Los ángeles son superiores a los hombres en cuanto a naturaleza, como así nos enseña el Salmo capítulo 8, versículo 5 y Hebreos capítulo 2, versículo 7. Además son seres inteligentes, por tanto pueden adquirir conocimientos ya que no son omniscientes como Dios, pero son inferiores a los hombres en cuanto a la obra y el alcance de la gracia de Dios, como señala Hebreos capítulo 2 y versículo 16. Estos ángeles están puestos al servicio de los herederos de salvación, Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Los ángeles están interesados en saber cómo Dios fue capaz de hacer esa obra divina de gracia que en su admirable dimensión excede también a la capacidad comprensiva de ellos. Ellos prestan atención a la operación salvadora en toda la extensión de la palabra, como así nos enseña la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 10 al 12. También en cuanto al pecador salvado, Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Y también son hechos cercanos a Dios los pecadores arrepentidos, Efesios capítulo 2 y versículo 13. Incorporado a Cristo para formar un cuerpo en Él, como nos enseña esta carta, primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Y como también nos dice que ascendió a los cielos, Efesios capítulo 2 y versículo 6. Estos son manifestaciones de la gracia que la Iglesia enseña a los ángeles. Además, la regeneración espiritual del creyente lo cambia de desobediente a Dios por naturaleza o obediente al vivir a Cristo. Por esta razón el apóstol recuerda a los creyentes que las mujeres y los hombres deben de asumir su lugar en la Iglesia. Las mujeres controlando su cabeza y participando en el culto y en la forma decorosa que era necesario. Y voy concluyendo con esto. Significativamente, ninguna de estas razones son culturalmente dependientes, ya que el orden y forma de la creación y la presencia de ángeles no dependen de la cultura. Pablo dice esto solo por la mentalidad de la cultura de los corintios o el lugar de las mujeres en esa cultura. Los principios son principios eternos, pero el desarrollo de los principios pueden variar dependiendo de la cultura. Amigo y amiga oyente, lo que nunca cambia es en cuanto a la salvación de las personas, ya que Dios nos muestra en su palabra cuando dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Amigo y amiga oyente, ¿eres ya salvo por la gracia de Dios? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si no lo has hecho, pues yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe, ahí a donde te encuentres, y repite conmigo lo que voy a orar y di: Dios eterno, quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora, por medio de la fe, te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.